Les quiero compartir un tema que le puse más allá del legado, más allá del legado, legado. Dos puntos, y esto a lo mejor les va a parecer raro, pero dos puntos del tamarisco al olivo. ¿Saben qué es un tamarisco? ¿No? Bueno, ¿saben qué es un olivo? Un árbol, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos tu dirección, Dios, tu guía, que sea beneficioso nuestro espíritu, que sea útil, Señor, tu palabra, Dios, pura, purificada, Señor, 7 veces, Padre, que entre, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Nos traigas luz, nos traigas verdad, Señor, nos hagas reflexionar, Señor, y nos des la fuerza para ser transformados a tu imagen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les voy a platicar que el tamarisco, para los que no saben, es un árbol. Y también el olivo es un árbol. Hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención en la palabra de Dios. No nos vamos a enfocar a ese pasaje, pero a manera de introducción, vamos ahí a Marcos 8:24. Y podemos leer desde el 22 para los que no están familiarizados con este pasaje puedan entender el contexto. Marcos 8:22, ¿ya están ahí conmigo? Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. O sea, Jesús vino a Bethsaida y le trajeron un ciego. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Siempre me ha dado mucha curiosidad ese pasaje porque Jesús sanó a un ciego y lo hizo como que en un proceso, porque primero le pregunta si ya ve, un ciego que no ve nada, que todo ve oscuro. Dijo, tipificó que veía a los hombres, pero ¿cómo los veía? Como árboles, no pudiendo a lo mejor dicho otra cosa, dijo árboles. Y luego el Señor terminó ese proceso porque él lo pudo haber sanado en un segundo, pero por alguna razón fue gradual y dice que ya vio claramente a todos. No se trata la enseñanza de este pasaje, pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué árboles. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la Biblia está llena de árboles. Desde el principio que Dios hizo los árboles, dice la Biblia que después de que hizo el mundo, hizo un huerto especial para el hombre. ¿Y qué había en ese huerto? ¿De qué estaba lleno? De árboles. Y en ese huerto había dos árboles especiales, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, ¿se acuerdan? Y luego, en toda la Biblia se citan árboles, las palmeras, la acacia, bueno, muchos árboles. Y la Biblia termina con un árbol también. ¿Saben cuál árbol? El de la vida, ahí en Apocalipsis 22. Pero dentro de todos esos árboles, hay uno que no sabemos qué árbol era, pero quizá fue el más significativo de todos. ¿Saben cuál fue? ¿Del que qué? ¿No será en aquel madero en el que fue crucificado nuestro Señor? ¿De dónde venía ese madero? De un árbol, ¿verdad? Toda la Biblia tiene estos árboles. Ahora, yo nada más quiero enfocarme a dos, porque podríamos hablar muchísimo. Porque a mí me llama la atención que el Señor menciona estos árboles
Y quizá no sea el centro del pasaje, pero por algo están estos árboles mencionados. Quiero enseñarles primeramente qué es, cómo se ve el tamarisco. Aquí les puse una foto que busqué ahí en internet. No sé si me pueden ayudar. Así se ve un tamarisco. Eso fue lo que pude encontrar, ¿verdad? Entonces, para los que no sabían que era un tamarisco, aquí está, ¿sí? No tamarindo, tamarisco. ¿Y en dónde viene ese, ese, ese árbol en la palabra de Dios? Bueno, la primera vez que se menciona este árbol es en Génesis, acompáñenme, Génesis capítulo 21, versículo 33. Es la primera vez que se menciona este árbol. Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿no? A lo mejor nos podemos preguntar, ¿qué relevancia tiene que me diga qué árbol es, no? Porque a lo mejor cuando leemos la palabra de Dios, pues nos enfocamos a la historia. Realmente la historia de la Biblia es la historia de redención de Cristo. Pero ahora vamos a enfocarnos a lo mejor a ese detalle que nos sitúa en un marco de la historia, pero insisto, yo creo que por algo nos lo dice o no, ¿verdad? Por algo. Este árbol, este tamarisco, sé o estudié, lo que leí, es que ese árbol sobrevive donde casi ningún árbol vive. O sea, puede estar en el desierto ese árbol y en lugares desérticos y sobrevive. Tolera las sequías. ¿Por qué? Porque este árbol hace raíces muy, muy profundas para obtener agua. Y vive cientos de años. Este árbol puede vivir cientos de años. Una característica interesante es que no produce mucho fruto, produce poco fruto y su fruto no es comestible. De tal manera que el principal beneficio que da este árbol no es el fruto, porque es poco y no es comestible. ¿Cuál creen que sea el principal beneficio? La sombra, exactamente, la sombra, la sombra, porque crece muy frondoso este árbol. Entonces, cuando vemos el contexto, y plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y es interesante que este capítulo comienza con el cumplimiento de una promesa. ¿Cuál fue? A ver, véanlo. Capítulo 21. ¿Con qué gran acontecimiento comienza este capítulo? Lo más esperado casi de la vida de Abraham. El nacimiento de Isaac, ¿verdad? El nacimiento del hijo prometido. Entonces, vemos que Abraham no menciona que había un árbol, sino que él, ¿qué hizo? ¿Mande? Lo sembró, lo plantó, ¿verdad? Lo plantó. Invirtió tiempo, esfuerzo, plantó ese árbol. Y ese árbol, para que sea un árbol grande que realmente dé sombra, pueden pasar más de 20 años, hasta 40 años, para que sea suficientemente frondoso para dar sombra. ¿Se acuerdan ustedes cuántos años tenía Abraham cuando tuvo Isaac? ¿Cuántos? 100. Que a lo mejor alguien podría decir, pues, ¿para qué planto este árbol? No me va a tocar, voy a plantar algo que no me va a tocar disfrutar, ¿verdad? No me va a tocar disfrutar un árbol que ya tengo 100 años.
Y a lo mejor la mayor sombra la va a dar en 30 años más y pues lo más seguro es que yo no viva 30 años más. A lo mejor pudo haber pensado eso, ¿para qué lo siembro? Pero lo sembró dejando un legado, pensando en la siguiente generación. Su hijo acababa de nacer, un legado, reconociendo que él era temporal, pero el Señor es eterno. ¿No dice ahí? Versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios que es eterno. Señor, yo no estoy mucho tiempo en esta tierra, pero tú eres eterno, Señor. Yo no sé qué va a pasar con mi hijo, porque a lo mejor no lo voy a ver vivir no sé cuántos años, ¿verdad? Sí lo vio vivir, sabemos, pero en este momento tú no sabes el mañana. Pero dentro de tu temporalidad, reconoces al eterno Dios. No dijo Moisés, el eterno Dios es mi qué, mi refugio. Él es mi refugio. Qué importante es sembrar un legado, algo que le haga sombra, pero en el buen sentido, no oscuridad, sino sombra a la siguiente, una protección, un reposo, un descanso. Solamente bajo las alas del Señor es que podemos encontrar ese descanso. Ese legado es llevarlos a Cristo. Entonces encontramos este tamarisco por primera vez en la palabra de Dios, donde él adoró y sembró para las siguientes generaciones, invocó allí el nombre de Jehová eterno. Entonces, la verdadera fe, porque sabemos que Abraham se le conoce como el padre de la fe, la verdadera fe no piensa una persona de fe no piensa en sí mismo, sino piensa en el legado, piensa en la siguiente generación, piensa en que esa palabra se establezca y corra. Ahora vamos a ver cuándo vuelve a aparecer ese árbol. ¿Cómo dijimos que se llama? Tamarisco. ¿Dónde vuelve a aparecer este árbol? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 22. Versículo 6. Estamos ya muchos años después de Abraham. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. ¿Ya están ahí? Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un ¿qué? Tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Entonces, cuando leemos la historia, pues nos enfocamos a la historia. Pero ahora yo los quiero llevar a la ambientación de estas historias, la ambientación que nos da el Señor. Nos da el Señor la historia de redención, pero es curioso que nos da la ambientación de dónde se llevó esa historia. La ambientación era un árbol tamarisco donde Saúl estaba sentado. ¿Por qué estaría sentado ahí Saúl? Por la sombra, ¿verdad? Estaba por la sombra, ahí estaba descansando, entre comillas, descansando entre comillas, buscando el confort de la sombra, pero su vida, su corazón no estaba descansado. Y la evidencia de que su corazón no estaba descansado, ahí está, en ese mismo versículo. ¿Cómo sabíamos que no estaba tranquilo? Porque tenía una lanza en la mano, exactamente. Porque tenía una lanza en la mano. ¿No han visto personas que duermen
hasta con un arma abajo de la almohada. ¿Sabían que hay gente así? Tienen miedo, están ansiosos, están preocupados, están consternados, no hay paz. Y así estaba Saúl, estaba bajo ese tamarisco, bajo esa sombra, estaba rodeado de sus hombres, dice, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Pero él llegó en un momento en que, de hecho hay una palabra, ayúdenme que se me fue, es cuando una persona tiene como un tipo de delirio de persecución, es como paranoico, creo que es la palabra, ¿verdad? Se vuelve paranoico. Estaba rodeado de sus siervos, pero aún así pareciera que no confiaba en ellos porque no soltaba esa lanza. Y fíjense en qué contexto se nos da este detalle. Saúl era el rey de Israel, pero había ofendido a Dios porque lo había desobedecido. Y el Señor le había dicho, tú ya no vas a ser rey. Ya encontré, ya levanté, o voy a levantar a un hombre, que es David. ¿Se acuerdan de esa historia, de ese momento? ¿Quién escogió a Saúl? Dios, ¿verdad? Porque Samuel solamente era la voz de Dios. Acuérdense que los siervos de Dios no son Dios, solamente son instrumentos de Dios. Él solamente fue el instrumento. Dios escogió a Saúl y a través de Samuel le daba instrucciones, pero Saúl no obedecía las instrucciones al 100%, obedecía lo que le convenía. Y siempre buscaba, digamos, la sombra de Samuel, buscaba el confort de Samuel, pero cuando le convenía, para lo que le convenía. Cuando quería que bendijeran sus planes, cuando quería cierta dirección, cuando quería validación, iba Samuel a su conveniencia, ¿no? Estaba, digamos, bajo esa sombra, pero era para su conveniencia. Y en ese tiempo se enceló tanto Saúl de David que lo perseguía a muerte. Y David tuvo que huir de Saúl para no ser muerto y en un tiempo se refugió en una cueva que se le conoce como la cueva de Adulam. Ahí se refugió David. Y cuando David estaba huyendo de Saúl, tuvo hambre, y eso lo ven en el capítulo 21, no lo vamos a leer, pero dice ahí el versículo 1, dice 21:1, vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió a Abimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado yo, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres, etcétera. Entonces, David fue el sacerdote, tenía hambre y el sacerdote le dio pan sagrado. Pero ¿qué sucedió? Dice el capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David, porque Saúl lo estaba persiguiendo, y le llegó la información a Saúl que David andaba por ciertos rumbos, que había actividad, ¿verdad? Que estaba vivo, dice, y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas,
y os hará a todos vosotros jefes de millares y de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza, o sea, Jonatán, con el hijo de Isaí, o sea, David, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. En pocas palabras, David estaba huyendo de Saúl porque Saúl estaba afectado por espíritus malignos, porque se volvió un hombre rebelde a Dios y quería matar a David. David huyendo, va al sacerdote, el sacerdote le da pan, se entera Saúl y empieza a hacerse la víctima, a decir que lo habían traicionado y que sus hombres no le querían declarar, que sabían dónde estaba David, y al final Doeg, que era un perverso, le da el chisme, ¿verdad?, de que David había ido con el sacerdote, y entonces Saúl, ¿alguien se acuerda qué orden da Saúl? ¿Alguien se acuerda? Da la orden de matar al sacerdote y a todos, ¿sí? Que eran 85. Y los hombres de Saúl no quisieron, porque imagínense, estaban matando a los sacerdotes de Dios, eran siervos de Dios, no quisieron. Entonces entonces Doeg es el que sí los mata, este hombre perverso, y no nada más a los sacerdotes, sino que a toda la ciudad, porque era una ciudad sacerdotal. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 22. Dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú, como los hombres de Saúl no quisieron, le dice a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, o sea, sacerdotes, siervos de Dios. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Imagínense la mortandad que se causó, tanta sangre derramada, inocente y de siervos de Dios, porque Saúl estaba celoso de David, porque Saúl sentía que todos le traicionaban, siendo que él había sido escogido por Dios, siendo que tenía un legado, porque Samuel, Dios lo puso ahí con Saúl para darle instrucción, tenía la cobertura de Dios a través de Samuel, pero no obedeció esa cobertura. Y debajo de ese tamarisco tenía su lanza en la mano y empezó a preguntar y a retar a sus siervos que le dijeran dónde estaba David. Y cuando se enteró que lo habían ayudado, decidió acabar con todos ellos. Y realmente, si ustedes leen la historia, el sacerdote no sabía que David estaba huyendo de Saúl. No sabía, pero lo mató a él y a todos ellos. Vamos a ver dónde vuelve a aparecer el tamarisco. Vamos al primer libro Samuel, estamos ahí, vamos al capítulo 31, versículo 13. Dice: y tomando sus huesos, los sepultó debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ahora, a lo mejor ustedes en su Biblia dice árbol, su Biblia dice árbol, ninguna dice tamarisco. Ok. Si ven que ahí les puse una palabra,
Eshel. Bueno, es la palabra hebrea para tamarisco. Cuando ustedes leen la Biblia, les puedo comentar que esta palabra es la misma que aparece en Génesis cuando Abraham planta el tamarisco, originalmente planta el eshel. Y cuando Saúl está debajo del tamarisco, en hebreo es la misma palabra, eshel. Y aquí es la misma palabra en hebreo, pero la traducción de la Biblia la tradujeron como árbol, aunque tengo entendido que hay algunas versiones más nuevas que ya le han puesto ahí tamarisco, porque es la misma palabra hebrea en este versículo. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Saben a quién sepultaron debajo de un árbol? A Saúl, ¿verdad? A Saúl. Fíjense que ahí estaba debajo de un árbol, bajo la sombra de un árbol, en rebeldía contra Dios. Y en esa rebeldía nunca dejó de buscar, mientras tuvo vida Samuel, nunca lo dejó de buscar, pero era para su conveniencia. Y su vida se caracterizó de una obediencia media, que es desobediencia, que es rebelión, hasta que murió. Y miren cómo murió, versículo 4 del mismo capítulo. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, ¿qué tipo de muerte será esta? Suicidio, ¿verdad? ¿Hasta dónde terminó esta vida? Versículo 8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y fíjense lo que hicieron con el cuerpo. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, ¿qué hicieron? ¿Saben por qué quemaron los cuerpos? El hecho de que hayan quemado los cuerpos nos da una idea de qué tan mal estaban esos cuerpos. ¿Sí? Saben que esos pueblos lastimaban esos cuerpos. De hecho, hay una palabra, ¿cómo se dice? No, cuando ofendes un cuerpo de un muerto, lo profanas, puede ser esa palabra, esos cuerpos. Entonces, ¿en qué condición quedarían? Fue algo excepcional porque ellos, los hebreos, no quemaban los cuerpos, no incineraban a los muertos. Lo hicieron porque estaban en terribles condiciones esos cuerpos. Los incineraron y tomando sus huesos, o sea, lo que quedó, lo pasaron debajo de un árbol, lo pusieron debajo de un árbol, de un tamarisco. Entonces, me llama la atención que la historia de Saúl quedó como enmarcada por un árbol, ¿sí? Ahí estaba sentado en el árbol, muy diferente a Abraham, porque Abraham plantó el árbol y lo hizo su altar para Dios. Saúl no plantó nada, gozaba de los beneficios del árbol, pero lo hizo su trono, su refugio, su conveniencia. Y terminó su vida bajo un árbol. Entonces, digamos que Saúl vivió
bajo la sombra, bajo un legado, bajo un llamado de Dios que lo había llamado, pero nunca permitió, nunca fue transformado, nunca permitió que hubiera fruto en su vida. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? Yo quiero pensar, podemos vivir bajo el legado de alguien. Yo puedo vivir bajo el legado de mi padre y mi madre. Y aún así, no ser transformada por Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es personal. Vamos a 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a congregarte. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a pertenecer a una congregación. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a pertenecer a una congregación, congregarte, asistir, servir, por el cual fuiste llamado ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es nuestro llamado. Hay veces que vivimos bajo un legado, ¿sí? Venimos a una congregación y muchos ahora, la frase, ¿no? Se predica la sana doctrina y estamos en la sana doctrina y vivimos bajo la sombra de las oraciones de personas que oran por nosotros, de las personas que nos dan un consejo, de las personas que de alguna forma nos fortalecen, pero no hemos permitido que Dios transforme nuestra vida. Saúl seguía con su lanza en la mano, seguía él mandando, nunca se humilló delante de Dios para ser transformado, siempre quiso vivir como él quería sus propias metas, sus propios objetivos, él quería ser rey y quería vivir y quería prosperar a su manera. Muy diferente a David, que David dijo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Entonces, podemos vivir toda nuestra vida como cristianos. Vemos este árbol que marcó la vida de Saúl. El tamarisco ahí estaba bajo su sombra y murió bajo su sombra, pero su vida nunca fue transformada. Nosotros podemos vivir bajo la sombra de un legado cristiano y morir y ser sepultados y pueden hacer un servicio de acción de gracias. Pero qué triste es cuando nunca hubo una realidad en nuestra vida. Cuando todo fue simplemente apariencia, una religión. Y fíjense que dentro de este contexto, de esta misma historia, cuando Doeg mata a los sacerdotes, no sabemos cuándo David escribió este salmo, pero hace referencia, quizá mucho tiempo después lo escribió acordándose de ese acontecimiento tan horrible que sucedió, porque fue horrible. Imagínense que porque él fue ayudado, porque él fue a pedir ayuda al sacerdote, terminan matando a toda la ciudad. Imagínense cómo se pudo haber sentido David. Fue un evento que marcó su vida. Y en base a ese evento escribió el Salmo 52. Acompáñenme al Salmo 52. ¿Tienen alguna anotación ahí en ese salmo? ¿Viene alguna nota? A ver si dice esto. Dice el músico principal, así dice sus Biblias, Masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Se fijan que es la misma historia? No sabemos cuándo escribió este salmo, pero este salmo hace referencia a ese acontecimiento tan trágico
donde Saúl le mandó a Doeg que matara a Ahimelech y a los sacerdotes y él se excedió y hasta toda la ciudad mató. Y entonces, dentro de eso, escribió este salmo, pero vamos a ver nada más el versículo 8 y 9. Dice David, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tu santo. Aquí vemos otro árbol distinto. ¿Qué árbol vemos? El olivo. Pero también hay algo importante. Él no está debajo de un olivo, sino espiritualmente él se siente como ese olivo, como ese olivo. Vamos a ver cómo es un olivo en la siguiente imagen, a ver si no está dormido ahí. Se parecen, pero no son el mismo. Ese es un olivo. Y la siguiente diapositiva, ¿qué creen que es eso? El fruto del olivo, ¿verdad? El fruto del olivo. Qué diferente es vivir bajo la sombra, bajo el legado, a tú ser, ser, ser ese árbol. No empezamos este servicio leyendo, seremos como qué, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Hay veces que decimos, sí, ese hermano, cómo Dios lo usa, y ese hermano, cómo Dios lo usa, y vivimos de lo de otros, pero tú has sido llamado a ser árbol fructífero, fructífero. Y yo quiero pensar cómo se sentía David cuando pasó todo esto. David estaba en el desierto, estaba siendo perseguido, estaba en escasez, tenía hambre, no la estaba pasando bien. David por muchos años no la pasó bien, hermanos, fue terrible. Cuando ustedes estudian la historia de David, fueron años terribles de persecución, de pruebas, de muerte, de desafíos. Pero en medio de todo eso, él no se sentía como un árbol seco, no se sentía como algo derrotado. Él decía, pero yo estoy como el olivo y agrega algo, verde, verde. ¿De qué habla algo verde? De vida, de salud. Cuando un pasto está verde es que tiene suficiente que agua, ¿verdad? Verde. Pero ¿cuál era la razón de estar ahí? Yo estoy como olivo verde, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Ya había templo? Ya no había templo. Entonces, ¿cómo estaba en la casa de Dios? Él vivía en la casa de Dios, vivía en la presencia de Dios. Y por eso estaba como olivo verde. ¿Por qué no estamos como olivos verdes? Porque no hemos aprendido a vivir en la casa de Dios, en su presencia, todo el tiempo de nuestra vida. Pero yo estoy, qué poderoso, qué poderoso. Fíjense el versículo 5 de ese mismo capítulo. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, hablando de este mentiroso, perverso Doeg. Por tanto, y de todos los que son como él, por tanto te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes.
Y el 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Él es ese olivo verde, él está siendo transformado por Dios. Y David pudo haber dicho otro árbol, soy como tamarisco, como otro árbol, no, pero olivo, olivo. Y les voy a decir algo, algunos datos del olivo. El olivo tarda mucho tiempo en desarrollarse, el crecimiento y desarrollo del olivo es lento. El olivo echa raíces profundas, pero ¿saben qué? Permanece por muchos años. Estaba leyendo y ¿saben cuántos años puede permanecer un olivo? ¿Hasta cuántos años se puede calcular? Hasta 1000, hasta 1000, o sea, cientos de años. Pero su crecimiento y su desarrollo es paulatino y hace raíces profundas. Hay veces que queremos vernos frondosos. ¿Se acuerdan de esa higuera que maldijo nuestro Señor? ¿Por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. Era frondosa. Y a veces podemos vivir una vida así, de apariencia. Nos vemos muy frondosos, sí, bendecido y gloria a Dios, y voy para allá y para acá, pero no hay fruto. Hay mucha gente que confunde tener algo material, que te esté yendo bien laboralmente, que te esté yendo bien financieramente, que te esté yendo bien familiarmente, que te esté yendo bien en salud. Lo confunden con dar fruto. Eso no es dar fruto. Eso puede ser añadidura o, no sé, hasta prueba. Porque saben que también la prosperidad puede ser prueba en nuestra vida, no nada más la escasez. Es más, me atrevo a decir que la mayor prueba no es la escasez, sino la abundancia. Muchas veces la abundancia nos aleja de Dios, ¿o no es cierto? El estar bien, el estar cómodos, el tener dinero, nos hace sentir autosuficientes. Pero volviendo a este olivo tarda tiempo en desarrollarse, echa raíces profundas antes de verse crecido y con suficiente fruto. Hay un proceso que lleva tiempo. Pero quiero comentarles algo que de ese olivo, fíjense, de ese olivo, ¿han escuchado, han leído ustedes que había un aceite que se tenía que hacer para la unción? ¿Saben de dónde venía ese aceite? Del olivo. El aceite con que David fue ungido, que lo ungió Samuel, ese aceite de dónde venía? Del olivo. ¿Saben qué significa Cristo? Bueno, Él es el ungido, ¿verdad? El ungido, Él es el ungido. Mesías, perdón, Mesías significa el ungido. ¿Saben también para qué se ocupaba ese aceite? En el tabernáculo había varios muebles y entre esos muebles había el único que daba luz. ¿Saben cuál era el único que daba luz? El candelabro. Y el candelabro tenía que arder continuamente. ¿Y saben cuál era, con qué ardía continuamente? ¿Qué tenía que tener todo el tiempo? Aceite de oliva. Aceite de oliva. No lo busquen, pero ahí es Éxodo 27:20 dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas, machacadas, porque para dar fruto, para que el fruto de este árbol traiga un beneficio, tiene que ser triturado, tiene que ser aplastado, tiene que ser tratado. Si no había aceite en ese, ¿cómo es? Candelabro, no había luz. ¿Y la luz de quién nos habla? De Cristo. ¿También saben para qué se usaba el aceite?
para sanar heridas. ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas 10, la parábola del buen samaritano dice que vendó sus heridas y les echó aceite y vino. Trae sanidad, la unción, trae luz. El aceite también representa alegría y bendición. ¿Han leído ese salmo? Perdón, que dice, me has ungido con óleo de gozo, con óleo de alegría, me has ungido. Entonces, cuando David dice, yo soy como ese olivo verde, está diciendo, no nada más tengo vida, sino soy fructífero. Y Dios me ha puesto para Él bendecir a otros, para que Él sane, para que Él traiga sanidad, para que Él traiga unción, para que Él traiga gozo, para que Él traiga alegría, sanidad, luz, Él en nosotros. Entonces, hermanos, a veces es tiempo de sembrar, como lo hizo Abraham, sembró para la siguiente generación, dejó un legado, pero nosotros tenemos que ser ese árbol, ese olivo en la casa del Señor, porque si no nos vamos a parecer a Saúl. Vivió y murió debajo de un legado, pero él nunca fue transformado. Él nunca fue transformado por el Señor. En cambio, David, él dice, pero yo estoy como olivo verde en casa de Jehová. Las últimas horas antes de la cruz, ¿saben en dónde la pasó nuestro Señor Jesús? ¿En el monte de qué? De los olivos. ¿Cómo se llamaba ese lugar, ese huerto? Getsemaní. ¿Y saben qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, ¿verdad? Amén. Como olivo verde en casa de Jehová. No quiere decir que la vas a pasar bien, porque para poder ser bendición tienes que ser prensado, tienes que ser triturado, para que entonces Dios a través de ti pueda traer sanidad, pueda traer gozo, pueda traer aliento, pueda traer luz. El verdadero ungido ahí fue prensado antes de entregar su vida. Decía este ciego, ¿qué ves? Veo hombres que parecen ¿qué? Árboles. Dios quiere que seamos como esos árboles, que no solamente damos sombra, sino damos fruto. Fíjense que hay otra cita muy parecida a Salmo 1, acompáñenme a Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Así dijo David, como olivo verde en casa de Jehová. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aun cuando haya tiempos de sequía en tu vida, aun cuando haya tiempos difíciles en tu vida, aun cuando pases por el desierto, cuando haces raíces en las aguas, en la palabra de Dios, no vas a estar sin fruto. No vas a estar sin fruto, aún en los momentos más difíciles. Cristo va a ser visto en tu vida, va a fluir a través de ti. Fíjense, Isaías, vamos a Isaías, atrasito,
Isaías capítulo 61, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién leyó en la sinagoga esta porción del profeta? Jesús. Y cuando lo terminó de leer, ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Y empieza porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Acuérdense que esa unción venía de ese aceite, bueno, era un símbolo, ¿verdad? De esa unción. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán ¿qué? Llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, hemos sido llamados a ser árboles de justicia. Hemos sido llamados a ser ese huerto del Señor. Me acuerdo que una vez aquí el Señor dio esa palabra. ¿Alguien se acuerda? Hace muchos años a través de mi mamá. Dijo el Señor, este es mi huerto. Aquí yo tengo mi huerto. Plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. ¿Cómo llegamos a ser esos árboles de justicia? Porque por nosotros nada podemos hacer. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Versículo del 6 al 7. Colosenses 2 del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No con Él, sino en Él. Como leímos en 1 Corintios 1:9, a comunión nos ha llamado el Señor. Andad en Él, andad en Cristo, arraigados. La palabra arraigado viene de raíz, hacer raíces, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Tenemos que ser arraigados en Cristo, por eso dice, andad en Él. No nada más se trata de recibir al Señor Jesucristo. Mucha gente dice, ya recibí al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Bueno, en la misma fe aprende a andar en Cristo, a caminar en Cristo, a arraigarte día a día en la fe del Señor Jesucristo. Mientras más profundas sean nuestras raíces, más fruto vamos a producir. Les comentaba al principio, la Biblia empieza con árboles y luego con dos especiales en el árbol del Edén y termina con el árbol de la vida en Apocalipsis. Pero les decía que hay un árbol importante, no lo busquen, pero 1 Pedro 2:24 dice que Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero. Gálatas 3:13 dice que se hizo maldición por nosotros porque la palabra decía que maldito el que fuese ¿qué? Colgado de un madero. Para que nosotros podamos ser esos árboles de justicia, alguien murió en un árbol, en un madero. Él fue colgado en un madero. Es interesante esta relación
que es una relación que me lleva a reflexionar, imaginarme a Saúl debajo de ese árbol que tenía una lanza en la mano. Y muchos años después, el Señor Jesús no estaba debajo del árbol, fue colgado en un madero. Y saben, no tenía una lanza en su mano. ¿Saben qué papel tuvo la lanza en la muerte del Señor Jesús? Fue traspasado, su costado, fue traspasado. Vamos a leerlo ahí para los que no lo habían visto, ahí en Juan 19:34. Quieren desde el 33, 19:33, dice más, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando un bebé nace, ¿qué hay? ¿Sangre y agua? Cuando el Señor tomó a Adán en el huerto del Edén, porque Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, te voy a hacer una ayuda idónea y lo durmió. El Señor le abrió, ¿qué? Su costado. La mitad de él lo abrió y de ahí salió la mujer, ¿verdad? De ahí salió la esposa. Y del costado del Señor Jesús salió ¿quién? Su esposa, la iglesia. Amén. Su esposa, la iglesia. Porque él murió en ese árbol, porque él fue colgado, porque él permitió que una lanza le penetrara, porque él vivió en justicia y santidad y él murió, es que nosotros vivimos, por el que nosotros tenemos vida nueva, por el que nosotros venimos a ser la esposa de Cristo. Y ese es lo que te quiero compartir el día de hoy, que el Señor murió para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, para que nosotros podamos ser sombra para otros, para que nosotros podamos dar fruto, para que podamos dar luz, para que podamos traer consuelo y la palabra a otros. ¿Cuántos estamos viviendo como árboles plantados? ¿Cuántos? ¿O siempre estamos buscando el tamariz? Nada más alguien que nos haga sombrita para estar cómodos, como Saúl. Alguien como Saúl que buscaba a Samuel cuando necesitaba consejo, pero nunca fue transformado él. No quisiera yo vivir bajo un legado y que el día de mañana, si el Señor no viene, me sepulten y vayan a mi funeral y se haga un servicio y eso haya sido toda mi vida. Viví bajo un legado y morí bajo un legado, pero nunca fui un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nunca fui un olivo verde en la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Espero que haya quedado un mensaje y no te vayan a preguntar de qué trató la enseñanza, pues de botánica. Hermano, nosotros somos como esos árboles, arraigados, plantados, pero no vamos a poder dar frutos si no estamos junto a las corrientes de agua. ¿Cuántos pasan tiempo en estas corrientes de agua viva? ¿Cuántos? Imagínense que tú a un arbolito o a un jardín lo riegues poquito una vez a la semana con los calores que hay. ¿Qué va a pasar con ese césped? ¿Se va a secar? ¿Cuántos de ustedes están secos? ¿Cuántos de ustedes
solamente abren la palabra de Dios una vez a la semana cuando vienen aquí. No levanten la mano. ¿Cuántos pasamos tiempo con Dios, orando, hablando con Él, buscándole en comunión? Nos parecemos a Saúl, debajo del tamarisco, aprovechándonos de la sombra, pero sin rendir nuestra vida al Señor. Nos parecemos a Abraham, que estamos construyendo un legado para la siguiente generación. Nos parecemos a David, que él mismo se tipificó como un olivo verde en casa de Jehová. Aquí nos parecemos. Porque yo creo que muchos de nosotros podemos ser más como Saúl. Estamos queriendo tomar nada más la sombra, pero no nos hemos plantado en nuestra relación con Dios. Padre Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Dios, por esta palabra que espero que haya venido de tu corazón, Señor. Cuando leo tu palabra, Dios, cada detalle sabemos que trae algo, Dios, que nada está ahí por estar, que nada es casualidad, que nada se fue por error, Dios, que ningún dato de tu palabra es insignificante, Dios, sino que hay riqueza en tu palabra, Señor Dios. Señor, te pido que podamos ser como Abraham, Señor, que no nos estemos preocupando por nosotros, Señor. Abraham pudo haber dicho, ¿para qué planto un árbol? Voy a morir pronto. A lo mejor nosotros decimos, ¿para qué me preocupo por la siguiente generación si yo ya estoy con el Señor, que los demás ahí vean cómo le hacen los niños, los jóvenes? No, Señor, tú quieres que veamos por la siguiente generación. Y más allá, Señor, que seamos como David, Señor, que seamos transformados en estos olivos verdes, Señor, plantados en tu presencia, Dios. En un mundo que está buscando a los psicólogos, que está buscando a los psiquiatras, que está buscando el consuelo, que está buscando la dirección, que está buscando la sanidad, en todas partes menos en tu iglesia, porque no la encuentran aquí, Señor. Y no la encuentran, Señor, no porque tú no puedas, sino porque nosotros, Señor, nos hemos conformado a sentarnos, a descansar bajo las sombras de otros, Señor. Cuando ha llegado el tiempo de que nos plantemos en tu casa, Señor, para hacer estos olivos verdes y permitamos que seamos triturados, que seamos aplastados, que seamos moldeados, para que entonces tú fluyas, Señor, tu luz, tu vida, tu sanidad fluya a la gente que nos rodea, Señor Padre Celestial. Y podamos ser de bendición, como dice tu palabra, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este debería ser tu pueblo, Señor. Plantío de Jehová, plantío tuyo en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo, Dios, Señor, donde no hay personas confiables. Puede haber hijos tuyos, Señor, que demuestren tu carácter justo y santo, Señor, en medio de una generación perversa, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos tu ayuda, Dios, para poder ser esos olivos verdes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.